Muy buenas tardes, hermanos amados. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Efesios. Quisiera que el día de hoy tomemos tiempo para orar y pedir también por las necesidades de cada uno, por nuestras familias, a ustedes, hermanos, que están orando por nosotros. En este momento nosotros estamos pasando por el COVID y le doy gracias a Dios que estamos bien. Mi esposa está bien, yo estoy bien. eh, Estamos recuperándonos, aunque estamos con síntomas, pero estamos bien. También oren por mis hijas y les agradezco por por orar por nosotros, ¿ok? Permítame orar, permítame que tome un momentito para pedir al Señor que nos guíe en esta noche y continuamos con nuestro estudio. Señor, te agradezco por lo que estás haciendo. Quiero pedirte por nuestras vidas, te necesitamos para vivir en dependencia tuya, que tú, a través de tu Espíritu Santo, reflejes tu vida, Señor Jesucristo, eh, a nuestro alrededor, en nuestro hogar. Te pido hoy especialmente por eso, Padre, porque en nuestros hogares te conozcamos, crezcamos en el conocimiento tuyo y en dependencia de tu Espíritu Santo, Padre Santo. Te agradezco en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, quiero que me acompañen a el- la carta de los Efesios, al capítulo 5. Hemos estudiado ya los primeros 17 versículos y hoy quisiera que eh, continuemos con el versículo 18. Esta sección del versículo 18 en adelante hasta el versículo 9 del capítulo 6 tiene que ver con la vida cristiana dependiendo del poder del Espíritu Santo. Tiene que ver con el reflejo del Señor Jesucristo en nuestro actuar. Ahora, esta, esta porción podríamos eh, compararla como el cielo en la tierra, como un pedacito del cielo en la tierra, y eso en el hogar, eso entre padres de hijos, y eso en nuestro lugar de trabajo. ¿Ok? Como creyentes, nosotros, por haber nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo, estamos completos en Él, y la vida de Jesucristo, ahora, por el poder del Espíritu Santo, es posible que produzca en nosotros su paz, su amor, eh, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, esto es solamente posible por un caminar en el Espíritu. No es posible por nuestras fuerzas, no es posible cuando andamos en la carne. Y Pablo ya dijo esto en versículos anteriores, si ustedes pueden revisar conmigo en el 4:17, cuando él dijo, esto digo pues y requiero en el Señor. Habían dos cosas, uno que es un mandato y dos que solo se podía hacer en el Señor. Ahora en el capítulo 5 no hay diferencia cuando él dice en el versículo 18 en adelante, y quiero leer esta porción para que nosotros tengamos una base de que la vida o el reflejo de Jesucristo en nuestras vidas es solamente posible al ser controlados por el Espíritu Santo. Entonces dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y aquí en ese no os embriaguéis con vino, cuando una persona está ebria por el vino controla su actuar, está, aunque desea caminar derechito, no puede, se va de lado, ¿sí? No puede hacerlo. Aunque desea controlarse sus emociones, no puede porque el alcohol le ha afectado sus sentidos y sus sentidos ya no pueden manejarse por la mente, sino están como sonámbulos o no pueden ser controlados y ahí hay desenfreno, ¿no? Pero la idea aquí
cuando dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Esa palabra sed, llenos, hay dos cosas. El primero es un mandato, ¿no? Ese mandato de sed tiene que ver del verbo ser, de cómo comportarse, es como decir, alto, no, eh, camina, espera, es un mandato, pero aquí te está diciendo en cuanto a cómo debe comportarse un cristiano por quién es en Cristo Jesús, por la obra del Espíritu Santo en su vida, y tiene que ver con caminar en armonía por el poder del Espíritu Santo, y eso va a afectar en el hogar. Ahora, no vamos a estudiar toda esta sección, pero sí quiero darles como un bosquejo de lo que vamos a ir viendo en futuros estudios. Por ejemplo, del versículo 22, ¿sí?, hasta el 33, habla acerca de la unión matrimonial, de cómo vivir en santidad entre esposos. Y no es posible por nuestras fuerzas, sino por ser llenos del Espíritu, y eso tiene que ver con la vida de Jesucristo en nosotros. La segunda parte habla del versículo 1 del capítulo 6 hasta el versículo 4 en la relación entre padres e hijos. Sí, igual la relación entre padres e hijos refleja algo muy importante. O si estamos dependiendo en el espíritu, el cielo aquí en la tierra, o lo que generalmente se ve tanto en el matrimonio como en la relación entre padres e hijos, un lugar de batalla, un lugar feo, de constante conflicto, o si podemos hacer la otra comparación, una estación del infierno aquí en la tierra, ¿sí? Y eso es muy triste, pero eso pasa simplemente por no depender y hacer la voluntad de Dios por el poder del Espíritu Santo. Ahora, otra parte donde esto se puede aplicar es en la relación entre empleados y empleadores, ¿sí? Lo mismo, pasamos mucho tiempo en el lugar de trabajo, y cuando en este lugar de trabajo, ya sean los dos creyentes, tanto el empleador como el creyente, ¿cómo puedo vivir y que ese espacio se haga un pedacito de cielo? La respuesta está en lo que Pablo dijo: sed llenos del Espíritu. Ese sed llenos del Espíritu Santo es imposible por un esfuerzo humano, es imposible por mucho que deseemos, sino más bien por un descanso en la verdad, un descanso en nuestra posición de quienes somos en Cristo Jesús, muertos al pecado, vivos para el Señor Jesucristo, eh, eh, libertados de la esclavitud del pecado, y ahora siervos de la justicia, siervos del Señor. Y entonces, en base a eso, Pablo pone en el versículo 18, antes bien, sed llenos, y ese sed habla de un mandato, pero esa palabra sed tiene que ver también con quiénes somos, con el ser. El ser humano, el hombre, está constituido de un cuerpo, del alma, del espíritu humano. Y cuando nacemos de nuevo, viene el Espíritu Santo a morar en nuestras vidas, que se comunica con nuestro espíritu renacido para controlar nuestra alma. El alma tiene que ver con la mente, la voluntad y las emociones que tenemos. Y el cuerpo es este cuerpo en el cual está aquí en la tierra, que esta misma mano puede ayudarle a cruzar la calle a alguien que está en necesidad, o, eh, o golpearle, ¿sí? Entonces, el mandato de Dios para el creyente que ya tiene el Espíritu Santo, que ha sido libertado del pecado, es ser del Espíritu, y eso tiene que ver con hacer la voluntad del Padre. Por eso leímos
en el versículo 17 del capítulo 5 que decía, por tanto, no seáis insensatos, es sin la sensibilidad, el ver las cosas como los no creyentes que no perciben las cosas que son del Espíritu. eh, Primera a los Corintios capítulo 1, perdón, capítulo 2, versículo 14, dice que el no creyente, las cosas que son del Espíritu son locura, no les puede entender, no las puede percibir, ¿sí? Entonces dice, no como insensatos, no como no creyentes, no como controlados por la carne, que eso es lo que pasa con un no creyente, es esclavo de Satanás. Pero nosotros ya no, ya hemos sido libertados y ahora somos de Cristo Jesús, ahora tenemos el Espíritu Santo y dice, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor, y esa buena voluntad de Dios tiene que ver con el descansar y conocer a nuestro Señor, a nuestro Dios Todopoderoso, el que el Espíritu Santo refleja la vida de Jesucristo en nosotros, dependiendo en el Padre a cada momento. Entonces, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y aquí esto es muy importante porque esa palabra llenos tiene que ver con controlado. ¿Y cómo sabemos de esto? Es porque el contexto y el significado de la palabra no tiene que ver con cantidad o con algo de que, como llenar un vaso, ¿no? Porque el momento que nosotros creímos, ese momento recibimos toda la vida de Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo, el momento que nacimos de nuevo, ya estamos completos, ¿sí? No se trata de tener más del Espíritu o menos del Espíritu, porque ya tenemos todo el Espíritu. Lo que está hablando acerca del control del Espíritu Santo, ¿sí? Y al hacer ese control del Espíritu Santo, Pablo da algunos versículos ahí o da algunas pautas y son tres cosas que son importantes en cuanto a alguien que está controlado por el Espíritu Santo, cómo se ve, cómo se refleja eso en su vida, y está en los capítulos, en los versículos 19, 20 y 21, son tres cosas que nos muestran una evidencia de que estamos siendo controlados por el Espíritu Santo, y cuando eso pasa es un cielo en nuestro hogar, es un cielo en nuestro trabajo, un cielo en cómo son las relaciones entre padres e hijos. Sí, esto solamente es posible por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca del ser, tiene que ver con lo que la Biblia enseña de tanto nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, es decir, nuestra alma, en dependencia de la verdad, que controla nuestra alma, nuestra mente controla nuestras acciones, nuestro cuerpo, ¿ya? Y todo eso porque el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu humano renacido para hacer la voluntad de Dios. Él es el Espíritu Santo que nos enseña la verdad, es el Espíritu Santo que nos da el poder para hacer. ¿Recuerdan ustedes en Hechos capítulo 1 y el versículo 8, cuando Jesús Cristo dijo, pero recibiréis poder? Ese recibiréis poder hablaba acerca del Espíritu Santo que nos capacita, nos permite hacer la voluntad de Él por su poder, no por nuestras fuerzas. Es en el poder de Él. Nos muestra y nos da la capacidad para hacerlo. Entonces, cuando dice llenos del Espíritu, es controlados por Él. Y aquí una persona, un creyente, o puede ser controlado por uno de dos poderes, o por la carne o por el Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, acompáñenme, si es que es posible, pongan una señal en Efesios y acompáñenme a Gálatas capítulo 5, y quiero que vean ustedes el versículo 16 y 17. Dice otra vez, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese andad tiene que ver con el comportamiento diario, y por eso tiene relación con lo que nosotros estamos viendo en Efesios 5, 18, de sed, llenos, y tiene que ver con la conducta que nosotros tenemos aquí en esta tierra en base a quienes somos.
Pero dice, digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿puedo yo no satisfacer los deseos de la carne y andar en el espíritu o caminar en dependencia de él? Dice el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. No es que haces lo que tú quieres, sino o haces la voluntad de Dios por el poder del Espíritu Santo o haces la voluntad de la carne por incredulidad, por la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, pero no es lo que uno quiere, ¿sí? Ahora, hemos sido libertados de esta naturaleza pecaminosa, pero está presente todavía en nuestras vidas y mientras tanto, aquí en esta tierra nosotros vemos las consecuencias de andar en la carne. Sí, miren, por ejemplo, lo que dice el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Celos, por ejemplo, quieren ver a alguien que estuvo controlado por celos. Miren, por ejemplo, lo que dice Hechos capítulo 13 y el versículo 45, ¿sí? Pongan una señal aquí en Gálatas donde estamos viendo y vamos a ver en Hechos capítulo 13 y el versículo 45. Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Si ve que aquí esa palabra lleno o llenaron es que estaban controlados por los celos era el motor que les movía a cómo se sentían, ¿sí? Entonces, otra vez, Pablo está diciendo a los creyentes en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu, no llenos de la carne, no controlados por la carne, no controlados por las iras o por los celos, por la envidia. Miren, regresen conmigo a Gálatas capítulo 5 y vean otro de estos ejemplos. Dice celos, iras, esas iras. Eh, También pasó un ejemplo de esto cuando quisieron matar al Señor Jesucristo. Sí, por ejemplo, miren conmigo en Lucas capítulo 4 y el versículo 28. Lucas capítulo 4 y el versículo 28, también vemos que los eh, fariseos estaban controlados por las iras y dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, estaban controlados por la ira, su actuar reflejaba eso, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, le iban a matar, querían matarle al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaban llenos de ira, estaban controlados por la ira. El hombre viejo no tiene otra opción, pero nosotros sí, porque ya hemos muerto al pecado y ahora hemos resucitado con Cristo y ahora podemos vivir en dependencia del Espíritu Santo y por esa razón el apóstol Pablo dice, sed llenos del Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne, ¿no? Entonces, ahora, bien, pensando en eso, podemos ver tres cosas que Pablo muestra de cómo se ve la vida de Jesucristo en el creyente que depende en el Espíritu Santo y cómo actúa aquí en esta tierra, con un pedacito de cielo aquí en esta tierra. Y dice, versículo 19 de Efesios capítulo 5, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando en el Señor en vuestros corazones, y aquí tiene que ver con el gozo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Miren, si están conmigo, por favor, pongan una señal aquí en Efesios 5 y regresen otra vez a capítulo 5 de Gálatas y vean lo que dice el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. El gozo
no tiene nada que ver con las circunstancias o no tiene nada que ver con el entorno, porque es algo que lo produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, es el reflejo de la vida de Jesucristo. Al Señor Jesucristo le injuriaron, le abofetearon, pero él seguía confiando en el Señor, ¿sí? Las circunstancias estaban de cabeza, pero él seguía confiando en el Señor, ¿sí? Y eso en el reflejo de nuestras vidas, dice, hablando entre vosotros con salmos. Los salmos son cánticos espirituales que alaban al Señor, que enfocan nuestra alma, nuestra mente, voluntad y emociones en la verdad, en quién es el Señor. Entonces, en eso es algo que no cambia, que es absoluto, porque Dios es eterno. Y cuando una persona, por estar controlado por el Espíritu Santo en su hogar, a pesar de las que situaciones estén difíciles, la salud esté quebrantada o la economía esté agotada, hay algo que no cambia y eso es nuestro Dios. Solamente ahí nosotros podemos tener paz, descanso en la verdad. Entonces, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Un pedacito de cielo que recuerdo, eh, eh, esto no comento a menudo, realmente casi nunca, pero recuerdo cuando nuestro primer hijo falleció y en el funeral de él estábamos cantando alabanzas al Señor, agradeciéndole porque su Hijo Jesucristo murió por nosotros y por eso eh, tenemos la esperanza de que un día le vamos a ver de nuevo a nuestro hijo Asher y por la obra de él. Entonces, recuerdo que alguien que había visto esto, porque se publicó también por las redes, eh, porque había mucha gente en otros países que nos aman y están pensando en nosotros también, aman al Señor y nos aman a nosotros. Decían, ¿qué les pasa? ¿Están locos? ¿Cómo van a estar cantando y alegres en medio de un funeral? Porque nuestra esperanza está en el Señor. Por supuesto que es un dolor cuando alguien pierde, pero la verdad, quién es nuestro Dios, sobrepasa las circunstancias. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está hablando aquí, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando habla de corazón en la Biblia, habla del alma, ¿sí? Y habla de la mente, voluntad y emociones. Un ejemplo de esto también es cuando vemos lo que Pablo dijo al expresar su agradecimiento a los filipenses, cuando él escribe la carta a los filipenses, y él les dice lo gozoso, lo feliz que está de que Dios le provee todo el tiempo y Dios les utilizó a los filipenses para proveerle económicamente para ellos. Qué lindo que es que cuando esto pasa, eh, eh, el ver cómo Dios nos cuida produce en nosotros una alegría, produce en nosotros un gozo que va más allá de las circunstancias, ¿ya? Entonces, Filipenses capítulo 4 y el versículo 11, aquí tenemos lo que Pablo dice al respecto, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación y de ese gozo está hablando, no está hablando acerca de, de solamente cuando las cosas van bien. Entonces, ese gozo tiene que ver con cualquiera sea la situación, porque lo produce el Espíritu Santo, ¿sí? En nuestras vidas. Sed llenos, sed controlados del Espíritu Santo, cualquier sea la situación. Hablar entre vosotros, hermanos, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, mente, voluntad y emociones enfocadas en el Señor. Sí, cuán importante que esto pase, porque cuando eso pasa,
ahí es un pedacito de cielo aquí en esta tierra, ya sea en la relación marido y mujer, entre padres e hijos o en nuestro lugar de trabajo. Otra cosa que Pablo manda o pide que se haga es que nosotros seamos agradecidos. Demos gracias a Dios. Y dice el versículo 20, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es posible agradecerle al Señor de otra manera, sino al estar en Él, al estar en completa dependencia en Él, al ser llenos, controlados por el Espíritu Santo en nuestras vidas, nuestra mente, alabando al Señor por lo que Él ha hecho, porque está confiada en lo que es la verdad y no está dudando. No se trata de las circunstancias. O sea, miren nuevamente algo muy importante y quiero que vean cuando en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 hablamos acerca del ser. Pablo también, los versículos anteriores, da un ejemplo de cómo debe ser la vida del creyente. Entonces, quiero que me acompañen a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y aquí, si ustedes tienen pues una Biblia como la mía, una Biblia de Scofield, ahí el título dice la vida modelo y el día del Señor. O sea, la vida del creyente a la luz de que el Señor regresa para llevarse a la iglesia, ¿sí? No, no está hablando acerca de algo futuro en donde ya no estamos en la presencia, ya no estamos aquí en esta tierra o que ya no tenemos la presencia de la carne en nuestras vidas, sino aquí a la luz de que la verdad de que Jesucristo viene, de cómo vivir aquí en esta tierra. Entonces, voy a leerles desde el versículo 1 de Primera Tesalonicenses 5, porque aquí también vemos otro ejemplo de lo que es la vida en el Espíritu controlado por Él, de estar agradecidos, de estar gozosos, de estar contentos. Y dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para aquel día os sorprenda como ladrón. Para cuando eso pase de la segunda venida de Cristo, no, un creyente ya está preparado, ya está en Cristo Jesús, ya no tiene que temer y no tiene temor a que le caiga de sorpresa, porque eh, posicionalmente ya está con el Señor. Y no está en tinieblas. Alguien que está en tinieblas es alguien que no conoce todavía al Señor Jesucristo como su Salvador y está separado de Él. Y si es que muere, va a una separación eterna con Dios. O si es que ya el Señor viene, se enfrenta a que no le conoce y va a sufrir mucho. Yo sé que muchos van a conocer al Señor, pero ese tiempo va a ser un tiempo de dolor difícil. Ahora, Pablo dice aquí, no, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Un borracho se emborracha en la noche, se emborracha en la oscuridad, se emborracha en un lugar donde no camina dependiendo de la verdad, sino en la carne. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen en la noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, para eso estamos aquí. Y dice aquí, quien murió por nosotros para que ya sea
ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Otra vez, no está hablando de las circunstancias, está hablando de las relaciones entre los creyentes, de tener paz entre vosotros, y eso solamente por estar llenos del Espíritu Santo. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Es una completa dependencia en el Señor. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y ahí sí dice el versículo 23 del capítulo 5, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y esa es la vida de Jesucristo aquí en el creyente que cree en esta tierra. Alguien que depende en el Espíritu Santo, una familia, un esposo y esposa que dependen en el Señor Jesucristo, un cielo aquí en esta tierra. Haga de cuenta que es una casa abierta para que vengan los ángeles o para descansar. ¿Quién no quiere estar ahí? El mundo que no conoce al Señor busca a Jesucristo, y Dios utiliza a la iglesia cuando depende del Señor Jesucristo y dice, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí en ese lugar que parece el cielo, ¿sí? Y eso es cuando dependemos en el Espíritu Santo. La gente no nos busca a nosotros, que seamos muy buenos o muy piadosos, sino al Señor Jesucristo, ¿ya? Em, Eso es todo. O sea, Dios nunca nos ha prometido no enfermarnos. Yo en este momento no puedo salir de la casa porque estoy enfermo, pero aún así, solamente la paz del Señor nos puede hacer descansar. No que uno sea bueno, sino es la paz de Él. Solamente eso. Entonces, lo mismo con usted, hermano y hermana. Al haber nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo y el mandato de Dios de estar controlados por el Espíritu Santo. Por eso el estudiar su palabra, por eso el conocerle, por eso el hablar cánticos espirituales. ¿Cómo? Solamente el conocer su palabra, solo alabarle por lo que es de Él. Y eso al leer los salmos. Si usted anda medio triste, medio cabizbajo, póngase a leer los salmos y mire que es una exaltación al Señor, ¿ya? A verle a Él. Y ahora, al estar en Cristo Jesús, nos manda a estar agradecidos por lo que es. Sí, Pablo estaba agradecido por la ofrenda que se le dio a él. Nosotros podemos estar agradecidos porque podemos respirar, porque podemos comer, porque podemos tener un hogar en donde el Señor eh, dirija nuestras vidas, donde podamos confiar en Él. Podemos darle gracias inclusive por las necesidades, porque nos muestran que Dios es el único que puede proveerlas. Ahora, otra de las cosas que Dios nos manda es a estar sumisos los unos a los otros. Y esa sumisión solo es posible en el poder del Espíritu Santo. La sumisión al Señor, ¿sí? Alguien que está dependiendo del Señor en el matrimonio puede someterse a la voluntad de Él para que el esposo tome el lugar que le corresponde, se somete al Señor y cuida de la mujer, donde la mujer se somete al Señor y a la cabeza que Él ha puesto sobre ella, su esposo, para que le cuide. Los hijos a los padres, y los padres también, al depender en el Señor, ven lo mejor para sus hijos. Entre empleados y empleadores,
hacer la voluntad de Dios. Todo eso vamos a ver más profundamente más adelante, pero hermanos amados, cuando dice aquí en Efesios capítulo 5, versículos 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, tiene que ver con nuestra vida como creyentes, en el contexto de la iglesia local, cómo Dios utiliza esto tremendamente cuando es un pedacito de cielo aquí en la tierra que refleja la verdad. Nuestro hogar, nuestro lugar de trabajo, en las relaciones interpersonales entre nosotros, sometiéndonos los unos a los otros, cuidando de los unos a los otros. Y ahí no hay espacio para el orgullo, no hay espacio ahí para nuestra exaltación propia. Es mejor reconocer y ver la vida por la verdad, por la palabra, por lo que somos en Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando ya estás defendiéndote, estás mal. Regresa a la verdad. Hoy, mis amados hermanos, vemos esto. A ser llenos del Espíritu, descontrolados por Él, y no satisfacer los deseos de la carne que dice Gálatas, ¿no? Saludos, hermanos amados, que tengan una buena noche y las próximas semanas continuamos desarrollando más de este tema de la conducta del creyente aquí en la tierra como un reflejo de la obra de Cristo en nosotros, un pedacito de cielo en el hogar, ¿ok? Chao.